Estamos en Punta Francés, el Parque Nacional Punta Francés, en el sur de la Isla de la Juventud, la segunda isla más extensa del archipiélago cubano. Hemos llegado procedente de los Cayos de San Felipe, también un parque nacional, al sur de Pinar del Río, en una navegación de unas 4 o 5 horas, por suerte con mar tranquila. Aquí nos unimos de alguna manera el equipo de mar con el equipo de tierra para poder reflejarle algunos de los lugares más simbólicos, extraordinarios, de más bellezas naturales, de más recursos de la Isla de la Juventud. Tendremos el equipo de tierra viajando por el faro de Carabachibey. También estaremos en el poblado de Cocodrilo, un poblado con una historia muy singular, procedente de la migración del Caribe y dedicado por mucho tiempo a las capturas, a las pesquerías de tortugas marinas. Aquí tendremos ya al equipo de monitoreo de los arrecifes coralinos que ya está en este preciso momento ya monitoreando. Vamos a hacer 3 inmersiones hoy y ya también se colocaron las cámaras para hacer las grabaciones de las poblaciones de tiburones y saber si aquí, si en esta área, en el sur de la Isla de la Juventud, en el Parque Nacional Punta Francés, tenemos tiburones que salgan grabados hoy en nuestros grupos. En más de una ocasión, años atrás, habíamos estado aquí en Punta Francés y realmente el paisaje era otro. O sea, estos 2 muelles estaban en mejores condiciones, no como los tenemos hoy. Esto fue un área que fue visitada por cruceros durante un tiempo y tenía una actividad turística importante. Aquí estuvimos ahora en la estación biológica y me llama la atención que aun cuando se mantiene su infraestructura, las casas, las instalaciones, no encontramos a nadie y parece que la estación no está activa. El área sigue siendo hermosa, sigue siendo extraordinaria y soñamos con que un día vuelva a tener las condiciones que vimos años atrás y todavía mucho mejor. Los invitamos hoy a que puedan ustedes disfrutar de este programa de Naturaleza Secreta dedicado al buceo a Cuba desde el sur de la Isla de la Juventud. Tengo unas acompañantes de lujo. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. La doctora Patricia González Díaz, que ya ustedes la conocen muy bien, seguramente, ha estado muchas veces con nosotros. Y estas 2 jóvenes, casi que son niñas, que se incorporan a esta expedición. Voy a ver bien sus nombres. Claudia Caridad Tavío García, ¿verdad? Del Instituto de Ciencias del Mar, de la Agencia de Medio Ambiente, del Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente. Patricia, olvidé decir que es la presidenta del Consejo Científico del Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad de La Habana. Y tengo por acá a Ana Flavia Roldán Ramos, del Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos, que pertenece a la agencia nuclear también del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. O sea, aquí tenemos, verán ustedes que tenemos a 3 personas de 3 instituciones distintas, de 2 ministerios del país. O sea, es también una muestra, digamos que, de la integración que tiene este buceo, de la presencia de personas de distintas instituciones. Bueno, el objetivo esencial de esta conversación es un poco conocer cuáles han sido los resultados de lo que ustedes han venido haciendo. Es de las cosas que menos se han divulgado este buceo, por lo tanto es muy interesante. No sé, Patricia, si tú quieres empezar y dar una explicación de qué es lo que están haciendo ellas, o si prefieres que ellas empiecen y den una pequeña explicación y después tú las complementas. Esto es con toda libertad y lo que queremos es que ustedes puedan hablar de manera libre sobre los temas que están trabajando. ¿Qué les parece? Muy bien, no, Mario, antes de que ellas realmente empiecen a adentrarse en el tema, a mí realmente me gustaría recalcar que un tema que no hemos tocado en los programas que se han venido haciendo y en la información que hemos estado compartiendo con nuestro pueblo, y es que este buceo se ha caracterizado sobre todo por tratar de priorizar a personas muy jóvenes, investigadores muy jóvenes que se están formando. En el caso de ellas 2, tienen 23, 26 años, prácticamente acaban de graduarse de geografía, de microbiología y realmente, bueno, ellas
quizás puedan decir qué significa para ellas esta oportunidad, pero desde el punto de vista de nosotros, de formar jóvenes en el campo marino, en las ciencias marinas, desde la oceanografía hasta la propia biología marina, pues realmente constituye una oportunidad importante, una oportunidad que, dicho sea de paso, mi generación no tuvo. O sea, nosotros estudiamos en condiciones muy difíciles, en pleno periodo especial. Nos salvó la calidad enorme de los profesores que tuvimos en la universidad y después en el resto de nuestra formación, pero sin duda es el tener este bogeo que es una escuela para ellas también, yo creo, y para el resto de los jóvenes que en los programas sucesivos seguro tú los irás entrevistando. Yo creo que marca la diferencia también con otras investigaciones que a veces se hacen o otras expediciones donde no siempre pueden participar personas tan jóvenes y que se vayan formando en la propia actividad práctica de la ciencia. Seguro no, yo he entrevistado, he conversado con otras jóvenes de esta expedición y están fascinadas. Para ellas ha sido una experiencia extraordinaria y recién graduadas que están también en esta expedición. O sea que es increíble. Bueno, ustedes, ¿qué nos dicen? ¿Qué están haciendo? ¿A qué se dedican? Bueno, nosotros en el Instituto de Ciencias del Mar nos dedicamos a hacer evaluaciones de calidad del agua. En este caso, en el agua donde se desarrollan los arrecifes de coral. Y lo hacemos a partir de microorganismos. O sea, estamos haciendo evaluaciones para bacterias, fitoplancton y foraminíferos. Porque cada uno de estos organismos tienen unas respuestas rápidas ante los cambios que ocurren en el medio como consecuencia de las actividades antrópicas y los efectos del cambio climático. Bueno, esta oportunidad de este bogeo es maravillosa porque hay muchas regiones, fundamentalmente donde comenzamos el bogeo, que hay vacío de información y ha sido una gran oportunidad para aprender y conocer el área. Y bueno, estas muestras son procesadas, una parte en el laboratorio cuando regresamos a nuestro centro después de terminado el bogeo, pero ahora estamos realizando el procesamiento de las muestras de microbiología que estamos haciendo para bacterias heterótrofas, para vibrios y bacterias sulfatoproductoras. Estas muestras nos permiten determinar si la calidad del agua es adecuada para que se desarrollen los corales. Incluso saber cómo son los niveles de materia orgánica, que está, o sea, en complemento con los análisis de hidroquímica que se realizan, saber cómo es el efecto de las temperaturas y de esta manera ver cómo repercute en el desarrollo de los corales. Yo creo que después, Patricia, sería bueno que tú comentaras qué significa eso, todos esos datos que se están tomando, qué significa para los arrecifes coralinos. Además, es bueno también comentar que este trabajo en la zona suroriental del país es extraordinario y es importantísimo porque es de la zona que menos conocimiento hay. O sea, de los vacíos en términos de investigación científica más grandes que tiene el país por razones logísticas, seguramente, por dificultades propias para poder hacer una investigación de las características de estas, bueno, hay más ausencia de información, con lo cual este bogeo de alguna manera contribuye a llenar esa información. Exactamente. A ver, ¿qué me cuentas tú? Bueno, apoyándome en tus palabras, el Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos apoya el estudio de fenómenos como la acidificación oceánica, fenómeno que tiene muchos vacíos de información, sobre todo en esta parte suroriental del país, los microplásticos, que no sé si saben, es el tema, el objetivo fundamental de medio ambiente, el Día del Medio Ambiente que se celebró el 5 de junio. Estamos también tomando otras variables como los nutrientes que están en las aguas. Un cambio en estos nutrientes, un exceso de nutrientes en estas aguas indica un cambio en la composición de, por ejemplo, los arrecifes de coral, los peces. El tema de la acidificación oceánica es un tema muy apremiante, un tema que ha llevado mucho estudio, que con el bogeo vamos a tener mucha información, nos va a complementar muchísimo. La acidificación oceánica, bueno, una disminución, por ejemplo, del pH indica una pérdida o una disminución de los iones de carbonato, que son esenciales para la reproducción y el desarrollo de los ecosistemas acuáticos, como los corales, los peces, por ejemplo.
También estamos desarrollando con una sonda multiparamétrica, estamos obteniendo variables en tiempo real de la columna de agua. Variables como temperatura, turbidez, salinidad. Son datos que ya tenemos a la mano, que los tenemos aquí mismo en el barco. Hay otros datos como el de pH, alcalinidad total, microplástico, que sí varían procesamiento entonces en los laboratorios del CEA. ¿Y esos datos que tienes a la mano, hay alguna cosa que quieras comentar? ¿Algún dato específico? Bueno, es muy preocupante el aumento de la temperatura. Vimos en la parte suroriental temperaturas de hasta 31 grados Celsius, 32 hasta 34 grados. ¿Temperatura en el mar? En el mar. ¿A qué profundidad? 6 metros, 8 metros, más o menos medimos, dependiendo de la profundidad que tenía estos sitios. 31 grados a 6 metros de profundidad. 31 grados hasta 34 grados. Estos datos son muy preocupantes, no solo para los ecosistemas los ecosistemas acuáticos como los corales, sino también para la temporada en que estamos. Estamos en temporada ciclónica. Un aumento de la temperatura indica que se crean condiciones propicias para la ocurrencia de fenómenos meteorológicos como el impacto de los ciclones, huracanes. Patricia, a mí me gustaría que un poco tú relaciones todas estas investigaciones que están haciendo ellas, que sé que además van a llevar meses de trabajo en sus respectivas instituciones. Sabremos con el tiempo después, los resultados no serán tan rápidos, pero me gustaría que tú un poco relacionaras esa información con los arrecifes coralinos. Sí, mira, en las últimas décadas realmente una de las evidencias científicas más importantes que se ha tenido en los arrecifes de coral es precisamente el rol que está cumpliendo el lazo microbiano. Eso realmente era algo que históricamente se le había prestado muy poca atención, básicamente porque la microbiología en las ciencias marinas no era algo que en los arrecifes de coral fuera de las áreas priorizadas. Sin embargo, en la medida en que ha ido cambiando el clima, en la medida en que, por ejemplo, ha ido aumentando la temperatura del mar, uno de los problemas fundamentales que se ha evidenciado es que ha aumentado la virulencia de los patógenos que siempre existieron en los arrecifes. O sea, no significa que muchas de esas especies no existieran. Ellas existían y eran capaces, digamos, de coexistir sin llegar a tener un daño significativo sobre las poblaciones de los arrecifes, no solo de los corales, también las esponjas, anémonas, o sea, otros organismos. Sin embargo, con el aumento de la temperatura ha aumentado también la virulencia. Inclusive ya ante determinados procesos que pueden debilitar al coral, estos patógenos se vuelven oportunistas y colonizan al coral y lo enferman. Por solo poner un ejemplo. Entonces, en Cuba realmente no habíamos tenido la oportunidad de llevar a cabo una investigación de este tipo en esta magnitud. Por eso es que es tan significativo lo que está haciendo los colegas del ICIMAR y bueno, en este caso Claudio.
Ahora, otro punto importante también es relacionado con lo que está haciendo el Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos. ¿Qué es lo que pasa con la acidificación del océano? ¿Cuál es el problema que directamente atañe a los arrecifes de coral? La acidificación del océano no es más que una disminución del pH, y esa disminución del pH provoca que los iones carbonato y calcio no puedan llegar a formar el carbonato de calcio. ¿Y por qué es importante para los arrecifes de coral el carbonato de calcio? Bueno, pues porque ese carbonato de calcio es el que va a formar el esqueleto de los corales. Y los corales son el sustrato sobre el cual se va a erigir todo el ecosistema de arrecifes de coral. Por ejemplo, si vas a un manglar, el sustrato normalmente es fangoso arenoso, arenoso fangoso, dependiendo. Si vas a una playa, el sustrato es arena. Bueno, si vas a un arrecife de coral, es precisamente roca, que fueron antiguos corales que ya murieron, y a través de un proceso de acreción van asentándose nuevos corales, y es como, digamos, capas sucesivas de corales que van formando ese ecosistema. Entonces, si ese carbonato de calcio, si ese esqueleto no se forma con la densidad requerida, entonces esos corales son mucho más frágiles, llegan inclusive muchas veces a desmoronarse, o lo que antes no lograban hacer ni siquiera huracanes, ahora un frente frío los desmorona. Y se va perdiendo esa estructura de arrecife de coral. Eso se llama aplanamiento de los arrecifes, y está muy bien demostrado en el caso del Caribe. Y no solo con los corales, digamos, los corales por el rol ecológico que tienen como organismo, uno de los grupos clave dentro de los arrecifes de coral. Pero eso mismo tiene un impacto, por ejemplo, en los moluscos que tienen concha. También esas conchas se debilitan, no son capaces de formarse bien, etc. Ahora, otro aspecto también que no me gustaría pasar por alto es el tema de los microplásticos en la columna de agua. Eso es un tema fundamental, Omelio. ¿Por qué? Porque sobre todo la campaña que se hace a nivel mundial a partir de la generación de plástico, y ya inclusive islas en el océano del tamaño de Francia que están formadas de plástico, es muy importante. Ahora, en ese escenario, ¿qué está haciendo Cuba? Cuba, yo creo que de una manera muy sensata está tratando de analizar el problema de la manera más integral posible. Eso significa que por un lado se está haciendo ciencia de muy alto valor, digamos, desde el punto de vista científico, del conocimiento, etcétera, que es precisamente en este caso del bujeo alrededor de todo nuestro país, en la columna de agua, qué concentraciones de microplásticos nosotros tenemos. Y ya se ha evidenciado en el mundo, no hemos llegado a tener resultados en Cuba todavía, pero que, por ejemplo, puedes encontrar fragmentos de microplásticos en el cerebro de los peces. O puedes encontrar, se han encontrado fragmentos de microplástico en la gastrodermis de los corales, digamos lo que sería el estómago de los corales, ¿no? Y eso también tiene un O sea, impacto. nosotros de este bujeo sabremos en el futuro la presencia de microplásticos en muchos lugares de la geografía Exacto. cubana, en todas las zonas Exacto. costeras por donde iremos, y ustedes están tomando muestras. Y pero además, de alguna manera se puede llegar a conocer inclusive el origen de ese microplástico, dónde está siendo generado. Se está abordando ese tema a partir de las experiencias de la ciencia ciudadana. O sea, colaboradores, voluntarios, en este caso, a través de una red que tenemos de niños, que se llama Niños por el Mar, en diferentes lugares de Cuba se están haciendo mediciones de microplástico en las playas. Entonces, ¿qué se está haciendo básicamente? Se está tratando de analizar el proceso desde lo que puede encontrarse en las playas, sirviéndonos de la ayuda, del auxilio de estos voluntarios a través de la ciencia ciudadana, y por otro lado haciendo investigaciones de muy alto nivel científico, que en este caso las lidera el SEAC. De manera que en Cuba entonces vamos a tener un escenario, yo diría, bastante completo de qué está pasando desde en la columna de agua hasta en nuestras playas. Bueno, nada, les agradezco muchísimo que hayan estado aquí con nosotros. También les comento a los amigos televidentes que un bujeo también tiene muchísimas anécdotas, seguramente. Yo las he visto a ellas luchando contra la marejada. O sea, ya eran expertas, son expertas en el tema que abordan, pero quizás no habían tenido hasta ahora la experiencia de navegar tanto. Aquí ha habido navegaciones que han sido de 15 horas. Sí, así Y es. además tienen que ir en una lancha, que además quienes van y bucean, ya van y están buceando, pero ustedes se quedan en la lancha y están tomando las muestras. Ahí es más sol, más temperatura, la lancha se mueve. La muestra lleva también una calidad requerida que lleva a estar en una posición, entonces tienes que jugar con la marejada. Ha pasado de todo, ¿no? No lo vamos a explicar todo, ¿no? Sí, sí. Lo vamos a dejar ahí. Bueno, yo también tendría que comentarles a ustedes que
de las cosas que tiene la vida, ¿no? Ellas son mis dos compañeras de camarote. O sea, tengo el privilegio, es un tremendo privilegio de que me acompañan. Ellas han sufrido un poco, quizás no les voy a dar chance que hablen, pero sí voy a reconocer que han sufrido. A veces me preguntan, ¿cuándo te vas a acostar? Por favor, acuéstate primero que nosotros. Bueno, de todo eso ha pasado. Así que nada, hemos estado, ¿no? La hemos pasado muy bien, la verdad. Y me alegra mucho que hayamos podido tener esta conversación y que se reconozca y se conozca el trabajo de ustedes. Los arrecifes de Punta Francés son arrecifes a los cuales nos ha realmente dado mucho gusto regresar. El Centro de Investigaciones Marinas comenzó a estudiar estos arrecifes desde el año 95 y regresar aquí tan asiduamente nos ha permitido ir viendo la evolución temporal de los mismos. Aquí me gustaría destacar dos cuestiones que me parecen fundamentales. Uno, la tridimensionalidad espacial que tienen estos arrecifes, no a nivel de biotopo, sino a nivel de una escala ya un poco mayor. Son arrecifes donde uno puede encontrar camellones grandes que terminan en el beril. Estos beriles son bastante verticales, pero además hacen como una forma de cuevas o de túneles interiores que realmente le dan una belleza paisajística muy singular a esta zona del occidente cubano. En cierta medida pudiéramos decir que se asemejan a los de Guanacabibes en cuanto a la formación de esa estructura. Eso también genera o contribuye a que se eleve la biodiversidad en estos sitios. Siendo así, pues bueno, evidentemente va a haber mucho más espacio para que nuevas especies puedan colonizar todo ese sustrato. O sea, hay más sustrato disponible para que pueda ser aprovechado por diferentes especies de organismos sésiles. Los organismos sésiles son aquellos que se encuentran sobre el sustrato y que no tienen movimiento, o sea, que viven fijos al sustrato, como son las gorgonias, las esponjas, los corales, etc. Esa es una de las causas precisamente que hayamos encontrado en este arrecife la más alta densidad de corales hasta el momento. Hemos venido recorriendo Cuba, salimos desde Júcaro, ya pasamos por toda la zona oriental de Cuba, zona norte y sur, luego la zona central, la zona occidental y como parte de la zona suroccidental, hoy nos encontramos en Punta Francés, hemos concluido los 3 sitios de estudio y en los procesamientos pues realmente tuvimos mucha alegría cuando vimos que la densidad de corales por 10 metros cuadrados es la más alta que hemos encontrado hasta ahora. Se asemeja y de hecho estadísticamente no va a tener diferencias significativas con arrecifes como Bahía Honda y como Península de Guanacabibes, lo cual también es un resultado muy interesante, porque por ejemplo en el caso del arrecife de Punta Francés constituye un parque nacional, al igual que Guanacabibes, pero Bahía Honda no lo es. Entonces el hecho de que Bahía Honda se asemeje a lo que estamos encontrando en Guanacabibes y lo que estamos encontrando en Punta Francés, pues de alguna manera habla de las buenas condiciones de Bahía Honda y habría que analizar con más profundidad, pero entonces este se convertiría en un candidato para también proponerlo dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Volviendo a Punta Francés, la rugosidad que encontramos del sustrato también fue, digamos, relativamente elevada, lo cual entonces nos habla de que vamos a tener una variabilidad espacial en términos de sustrato en 2 escalas, una en la que expliqué anteriormente y otra en la escala ya del biotopo, a una escala, digamos, más directa relacionada con el sustrato, una escala más pequeña, etc. Eso pues también va a estar contribuyendo a la diversidad elevada de organismos, pero también al número de organismos por especies que vamos a estar encontrando. Aquí también encontramos algunas especies de corales que no habían sido reportadas con anterioridad en los otros sitios en estas investigaciones que estamos llevando a cabo. Usualmente lo que estamos haciendo
es, además de los transectos que estamos evaluando en cada uno de los sitios, después que terminamos, pues damos un pequeño recorrido por el lugar, por el sitio de evaluación, por si aparece alguna especie que sea rara, pues reportarla dentro de la lista de especies para la zona. Realmente ha sido una alegría inmensa ver que esa densidad de corales que habíamos encontrado años atrás se mantiene aún hoy, inclusive aún hoy con la ventaja de poderlo comparar con otras zonas de Cuba.